Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Vamos a empezar un nuevo vídeo. En este vamos a continuar con el apartado de literatura. Así que este vídeo es la segunda parte del anterior. En concreto vamos a hablar de un par de cuestiones que nos han quedado por ahí pendientes y son los géneros literarios y las figuras retóricas. Además, con este vídeo podremos también corregir algunas de las actividades que hemos hecho en los últimos días. Bueno, tenemos que recordar en primer lugar en qué consisten los géneros literarios. Recordamos que los géneros literarios son formas de clasificar todas las obras literarias que existen en el mundo, ¿no? Pues si cogemos todas las obras literarias que existen, las podemos agrupar en varias cajas, ¿no? En este concreto, en esta cuestión de los géneros literarios está explicado en la página 199 del libro de texto, ¿vale? Y no quiero que estudiemos todo lo que ahí aparece, sino que yo me he centrado en estos tres géneros literarios que os pongo aquí en la diapositiva. Hablamos de géneros literarios que ya nos suenan, que los hemos estudiado otros años, así que esto en el fondo es un repaso. Hablamos de la lírica, de la épica y de la dramática. La lírica es el género literario escrito en verso y que expresa los sentimientos del poeta. Por eso prima mucho la primera persona, palabras como yo, me, mi, porque sirven al poeta para expresar sus sentimientos. Y por otro lado, claro, de todas las funciones del lenguaje, entonces la que más predominará será la función expresiva. En cuanto a la épica, o también llamada narrativa, puede estar en verso o en prosa, ¿vale? Poesía o prosa. Lo importante es que son textos que narran sucesos. Esos textos literarios que narran sucesos, por tanto, podrán estar narrados en primera persona o en tercera persona, las típicas dos posibilidades del narrador, ¿no? Y la función del lenguaje que predomine claramente será la función referencial. Por último, en cuanto al teatro, o también llamado el género dramático, también son textos que pueden estar en verso o en prosa, y lo que les diferencia es que se recrean un diálogo directo entre personajes. Así que ya el propio texto literario tiene esa forma de diálogo. Aparece el nombre del personaje y lo que dice el personaje. Y muchas veces aparecen también entre paréntesis las acotaciones, que son esas indicaciones para los actores, para que sepan cuándo entran, cuándo salen, si tienen que realizar alguna acción, cómo van vestidos, cómo se mueven por el escenario, etcétera. En el caso de las obras dramáticas, las personas gramaticales predominantes serán la primera y la segunda, sobre todo la segunda persona. Porque claro, cuando estamos hablando en un diálogo, pues constantemente nos referimos al yo, al tú y yo, ¿no? Sin embargo, en la función del lenguaje que va a predominar, en este caso, aquí pone apelativa, fática y expresiva. Yo diría que sobre todo la que más importante en el teatro es la función apelativa, porque constantemente se está apelando, nos estamos dirigiendo a nuestro interlocutor, al receptor del mensaje. Bien, tenemos entonces el ejercicio 4 de la página 200 que os he encargado. Vamos a corregir aquí algunos de los fragmentos, ¿no? Algunos de los textos literarios del ejercicio para, bueno, pues para poder corregir el ejercicio y también para repasar estas cuestiones que estamos viendo. ¿De acuerdo? Vale, se trataba de que identificáramos el género literario al que pertenecen los textos. Esto es un ejercicio que hacemos constantemente en literatura, ¿vale? Lo vamos a hacer varias veces a lo largo del curso. Y aquí tenemos un texto de Fray Luis de León, ¿vale? No lo voy a leer, que descansada vida, la del que huye del mundanal ruido. Son dos versos muy famosos. Nos preguntamos, ¿cuál de los tres géneros literarios pertenece a este texto? Pues sí, pues efectivamente, la lírica. Y ahora no es solo señalarlo, nos tenemos que justificar, ¿no? Tenemos que explicar por qué esto es así. Bueno, pues yo me doy cuenta de que es lira, primero porque está en verso, y segundo porque expresa los sentimientos del poeta. ¿Cómo lo podríamos justificar por escrito? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Vale? En 4 o 5 líneas podemos hacer esa justificación. Se trata de un texto lírico porque está escrito en verso, en concreto es una lira, ya que es una estrofa de 5 versos heptasílabos y endecasílabos, 7, 11, 7, 7, 11, a eso se le llama lira, y porque expresa los sentimientos del autor. En este caso, ¿qué sentimientos son esos? Pues expresa el deseo de descansar lejos de las ruidosas ciudades. Además, predomina la función expresiva del lenguaje. Es decir, es muy importante que cuando justificamos
el género literario de un texto, no nos podemos quedar en la definición del género. Es decir, no se trata de definir qué es la lírica, no, se trata de decir por qué este texto que tenemos aquí es lírico. Vale, continuamos. Otro tenemos aquí, ¿no? De Cervantes, de uno de sus novelas ejemplares, un relato corto que se llama Rinconete y Cortadillo. Si lo leemos, vemos que está escrito en prosa, vemos que aquí es verdad que hay personajes a los que les pasan cosas, efectivamente pertenece a la épica o a la narrativa. ¿Cómo lo podemos justificar? Pues fijaros, dice aquí, se trata de un texto épico o narrativo porque relata en prosa unos hechos que les ocurren a unos personajes. En este caso concretamente, los personajes son Rincón, aquí falta una tilde, Rincón y Cortado, miran a los condenados a remar en galeras de por vida, están, se supone, pues en un puerto, están viendo a esos condenados de por vida a tener que remar en los barcos, ¿no? Y sienten miedo, ¿no? Porque de que les pase lo mismo. No quieren que les pase lo mismo. Incluso hablan con uno de ellos y les preguntan, oye tú, ¿a qué te dedicas? Y bueno, eso. Además, también podemos añadir que predomina la función representativa del lenguaje, que es la típica de los textos narrativos o épicos. Vale, ¿qué más opciones tenemos? Fijaros en este. Voy ahora al D. ¿Vale? No los voy a corregir todos los de ejercicios, solo algunos. Fijaros aquí en el D. A la madre y a las hijas bien el Cid las abrazaba, del gozo que sienten todos las lágrimas derramaban. Hombre, está en verso, así que podría parecer que es un texto lírico, pero no nos sirve eso, tenemos que comprobar. ¿Se expresan sentimientos o se está relatando los hechos que les ocurren a unos personajes? Pues aquí tenemos a los personajes, tenemos al Cid, tenemos a las hijas y a la esposa del Cid, tenemos de repente que el Cid, que los guerreros del Cid están alegres, que están jugando con sus armas. Aquí de repente el Cid empieza a hablar, le dice a Jimena que entren en la ciudad de Valencia, porque esa ya es su nueva casa, la acaban de conquistar, y las madres y las hijas se emocionan mucho y le besan las manos a su padre. Bueno, es decir, tenemos unos personajes a los que les ocurren cosas. Por tanto, esto es épica, ¿vale? Es el género narrativo. ¿Cómo lo podemos justificar? Pues se trata de un texto épico o narrativo porque relata en verso unos hechos que les ocurren a unos personajes. Pero no vale con la definición de épica, tenemos que concretar. En este caso, el Cid pide a su mujer y a sus hijas que entren juntos y felices a Valencia, después de conquistarla. Además, podremos añadir otra justificación. Aquí en este texto predomina la función representativa del lenguaje, y eso es típico de la épica. Ya el último texto que vamos a clasificar. Cristina, 2 puntos. Hola, Manuel, ¿traes cintas de raso para unas camisas? Mozo 2 puntos. Claro que sí, y muy lindas. Bueno, yo creo que nos fijamos sobre todo en que aparece el nombre del personaje, 2 puntos, lo que dice el personaje. Vemos también algunas frasecitas entre paréntesis. Y eso, como bien sabemos, es típico del género teatral o dramático. ¿Vale? Es decir, de esos textos que están pensados para ser representados. ¿Cómo podemos justificar que este texto en concreto pertenece a la dramática? Pues podríamos escribir algo así. Se trata de un texto dramático o teatral porque recrea un diálogo entre personajes, con acotaciones, esas frasecitas entre paréntesis, y que está pensado para ser representado. En concreto, aquí lo que se nos presenta, ¿no?, es el diálogo entre un soldado celoso que prohíbe a un comerciante entrar en la casa de la chica que le gusta. Entonces, efectivamente, como hay un diálogo entre personajes, como hay esas acotaciones y como está pensado para ser representado, y además, añadimos, como predomina la función apelativa, ¿no?, el soldado está está mandando una orden a ese mozo, a ese comerciante. Le está diciendo, no puedes entrar en casa de la chica que me gusta. Así que en ese caso predomina la función apelativa. Bien, y hasta aquí los géneros literarios. Pasamos al segundo punto del tema, las figuras retóricas. Bien, en el libro de texto, en concreto en las páginas 202 y 203, aparecen muchísimas figuras retóricas. Algunas de ellas nos sonarán, otras no. En todo caso, para este curso, o al menos para este primer tema, yo he hecho una selección de las figuras que quiero que estudiéis. Son estas que aquí aparecen.
Son, si no me equivoco, 10 figuras retóricas. No quiero que estudiéis todas, solo quiero que estudiéis estas. ¿Vale? El epíteto, la enumeración, asíndeton, polisíndeton, anáfora, paralelismo, hipérbaton, personificación, antítesis, hipérbole. Yo espero que nos suenen un poco del año pasado, porque si no, ahora de repente son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, algunas nos sonarán y otras no. Bueno, pues aprendemos algunas nuevas. Aquí os he puesto una definición muy breve de cada una de ellas, y vamos a verlo ahora con los ejemplos. Epíteto, un adjetivo innecesario. Si yo digo el amarillo sol, bueno, pues el sol siempre es amarillo, ¿no? O la calurosa llama, hombre, las llamas siempre dan calor, ¿no? Esos adjetivos, amarillo, caluroso, son innecesarios y los ponemos en los poemas para embellecerlos. Todas estas figuras retóricas son trucos, son mecanismos que sirven a los poetas, no solo a los poetas, también cuando escribimos en prosa, pero sobre todo se dan en los poemas y se utilizan para embellecer los textos literarios. Así que las figuras retóricas son típicas de la literatura en general, pero de la poesía en particular, especialmente. Vale, la enumeración, muy fácil, ¿no? Enumerar, pues una lista de elementos. Asíndeton. En esa lista de elementos, además, hay una ausencia de nexos, es decir, de palabritas que los vayan hilando unos con otros. Si solo hay comas, a eso se le llama asíndeton. Sin embargo, cuando abundan los nexos, para conectar a los elementos de una enumeración, a eso se le llama polisíndeton. Vale, otro recurso que yo creo que nos sonará, la anáfora, es la repetición de palabras al inicio de varios versos. Si yo cojo varios versos y las primeras palabras de cada verso son las mismas, a eso se le llama anáfora. El paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica. Esto quizás no se entiende muy bien así hablando en abstracto, luego lo vamos a ver con un ejemplo. Hipérbaton, desorden de las palabras. En el lenguaje normalmente utilizamos un orden natural de las palabras en la frase, sujeto, verbo y complementos. El niño juega con el balón. La pared tiene dos grietas, por ejemplo. Pero si le damos la vuelta a ese orden natural, si digo, tiene dos grietas la pared, o si digo, con el balón el niño juega, estoy generando lo que se llama un hipérbaton. Un hipérbaton. Es decir, estoy desordenando intencionadamente las palabras de la oración para causar un efecto. Pues a lo mejor prefiero poner en primer lugar la palabra sobre la que quiero llamar la atención, por ejemplo. Otra figura retórica, la personificación, nos sonará, consiste en atribuir cualidades humanas a animales o objetos. Por ejemplo, los objetos normalmente pues no pueden ser amables. Si yo digo el sofá amable, bueno, eso en poesía se pueden hacer esos juegos extraños, ¿no? y divertidos. Si vemos algo así de esa extrañeza, lo llamamos personificación. Otro recurso o otra figura retórica típica es la antítesis. Consiste en la presencia de dos palabras con significados opuestos. Si en un poema vemos luz y sombra, o si vemos en un poema amor y odio, o si vemos en un poema las palabras agua y fuego, pues esa colocación de palabras que significan lo contrario, pues dan una sensación, ¿no?, de contraposición de ideas, de antonimia. A eso en poesía lo llamamos antítesis. Y por último, la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Vamos a ver ahora ejemplos de ello. Bien, pues a continuación vamos a ver ejemplos de estas figuras retóricas y también nos va a servir para corregir el ejercicio que os encargué en los últimos días. En concreto es el ejercicio 9 de la página 204. Os dije que localizarais figuras retóricas en los poemas de la al G. Vamos a ver cómo lo podríamos haber hecho este ejercicio. En el primer poema, en el poema A de Pablo Neruda, dice: tú eres lo que soy, lo que fui, lo que debemos amparar, el fraternal subsuelo de América purísima, los sencillos hombres de los caminos y las calles. Vamos a ver qué figuras retóricas podríamos encontrar aquí. Yo veo dos, podría haber más, ¿de acuerdo? Pero yo veo dos. Hay una enumeración clarísima de elementos. Tú eres lo que soy, coma, lo que fui, coma, lo que debemos amparar, coma, el fraternal subsuelo. Hay muchos elementos que se van sucediendo. Y además, como todos esos elementos están separados por comas y hay una ausencia de conectores, a eso lo llamamos asíndeton.
¿vale? Enumeración y así de ton. Vemos dos figuras retóricas en este poema. En este ejercicio, con encontrar una, a mí ya me parecía perfecto. Pero bueno, lo normal es que haya varias figuras retóricas en un mismo poema. Continuamos, vamos con el B. Es un poema de Lope de Vega que dice: con su sol enjuga sus blancas perlas. Si una flor le quita, 2000 engendra. Es que aquí, claro, hay muchos recursos retóricos. Fijaos que Lope de Vega está jugando con el lenguaje para embellecer las palabras. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, lo hace con un epíteto. ¿Dónde está el epíteto? Pues yo lo veo aquí. Las blancas perlas. Blancas es un adjetivo innecesario. A eso le llamamos epíteto. ¿Por qué es un adjetivo innecesario? Hombre, pues porque todas las perlas son blancas. No hacía falta decir que las perlas son blancas. ¿Pero por qué lo pone Lope de Vega? Pues porque así hace que las perlas se vean mejor, ¿no? Que el lector o el oyente vea más claramente las perlas, se las imagine más claramente. Ese truco, ese mecanismo es la figura literaria del epíteto. También vemos una hipérbole. Recordamos que una hipérbole era una exageración. Hombre, decir que si le quitas una flor a un, no sé, a un árbol o a una planta o no, a un arbusto, si le quitarle una flor y que de repente engendra 2000 flores más en un arbusto o en una planta es un poco exagerado, ¿no? A eso le llamamos hipérbole. Bien, fijaos en este de Rubén Darío. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Aquí Rubén Darío está utilizando algunas figuras retóricas, pero me voy a centrar solo en la del paralelismo. Fijaos, decíamos que paralelismo era la repetición de una estructura sintáctica. Fijaos aquí, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares. ¿Qué tenemos? Pues tenemos tres frasecitas, en realidad son tres sintagmas, que tienen la misma estructura. Y de hecho en este tema hablábamos de la estructura de los sintagmas. Tenemos un sustantivo, una preposición y un sustantivo. En el siguiente, un sustantivo, una preposición y fieros. Bueno, otro sustantivo o adjetivo, depende de cómo se entienda. Y aquí tenemos un sustantivo, una preposición y otro sustantivo. Esa repetición de la estructura no es casual. Rubén Darío ha querido hacerlo así, para conseguir que haya un ritmo dentro de la oración. Y a ese recurso se le llama paralelismo. Vamos con el D. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, y colorada rosa, y dulce primavera deseada. Yo creo que aquí también tenemos un paralelismos. Adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo, otra vez y otra vez. Pero también podemos decir que hay varios epítetos. Hombre, en general la hierba es verde, en general los lirios siempre, bueno, en general no siempre, son blancos, las rosas es normal que sean coloradas, ¿no? Colorada aquí yo creo que es como rojo, o que la primavera pues siempre nos resulta dulce, siempre es una estación del año agradable. Por eso tenemos una sucesión de epítetos. Y además hay un hipérbaton, hay un desorden en el orden natural, ¿no? Porque el orden lógico sería: yo deseaba la hierba, el viento, la rosa y la primavera por ti. Así que está como al revés. Empieza por el final y acaba en lo que sería el principio lógico de la frase. A este desorden lo llamamos hipérbaton. Francisco de Quevedo. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Es un poema un poco complicado de Quevedo. Precisamente uno de los motivos por lo que este poema es complicado de entender es porque las palabras están desordenadas. A eso le llamamos efectivamente hipérbaton. ¿Cuál sería el orden lógico? El orden lógico sería: la sombra o la postrera sombra podrá cerrar mis ojos. ¿Veis? Todo desordenado. Y además hay una aliteración. La aliteración es la repetición de un sonido. Esta en concreto creo que no la puse en la lista de las que quiero que estudiéis, pero bueno, vamos a verla ahora. La aliteración es la repetición de un sonido. Fijaos, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra
podría decirse que en este primer verso y hasta aquí hay una repetición del sonido R. Tampoco es casual, es intencionado. Bueno, no insisto más porque además ese no entra. Vamos con el poema F. Vinieras si te fueras dulcemente de otro camino a otro camino. Verte y ya otra vez no verte. Pasar por un puente a otro puente. Es un poema de Vicente Aleixandre. ¿Qué recursos retóricos podríamos ver aquí? Entre otros, yo a lo mejor el que veo un poquito más claro sería el paralelismo. Dice, de otro camino a otro camino. O aquí también, vinieras y te fueras. Verbo, verbo. Bueno, no es el poema en el que el paralelismo se ve más claramente. Hay una repetición de palabras a final de verso, verte, verte, es lo contrario de la anáfora, ¿no? La anáfora era la repetición al principio. La repetición al final se le llama epífora. Bueno, nos da igual. Vamos con el G, creo que es el último. Ángel de luz ardiendo, oh ven, y con tu espada incendia los abismos donde yace el subterráneo ángel de las tinieblas. Quizás aquí nos damos cuenta de que Rafael Alberti está como poniendo dos cosas en relación. Está hablando de un ángel de luz que va con una espada de fuego, que quiere incendiar, que va ardiendo, y luego, a continuación, nos habla de abismos subterráneos, donde hay un ángel de las nieblas, ¿no? De la oscuridad. Aquí está como contraponiendo dos conceptos, la luz y la oscuridad. El ángel que baja al infierno, ¿no? A arder, a iluminar y hacer arder las tinieblas del infierno. Pues esa contraposición se le llama antítesis. Es la figura retórica llamada antítesis. Pues bien, hasta aquí lo que os quería contar de estas cuestiones de literatura. Hemos hablado de géneros literarios, hemos hablado de figuras retóricas y nos ha servido para corregir los ejercicios que teníamos en los últimos días. Así que nada más por mi parte, espero que este vídeo os ayude un poco, especialmente de cara al examen. Para cualquier duda ya sabéis dónde conectarme. En todo caso, nos vemos en clase.